¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Xia Jiabin desde Beijing. En las dos sesiones anuales que se está celebrando en Beijing, los temas relacionados con la economía de China son muy discutidos. China concluyó el 2018 con un crecimiento económico del 6,6%, pero en un contexto en el que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial bajaron sus expectativas de la economía mundial en 2019, ¿podrá China registrar un crecimiento estable de su economía ahora que se encuentra en un proceso de transformación de su modelo de desarrollo? ¿Y cuáles serán los factores clave que afectarán a la economía de este país asiático? Para analizar estos y otros temas relacionados, conversaremos hoy con la señora Lin Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Señora Lin, gracias por acompañarnos en diálogo y bienvenida. Con mucho gusto. Bueno, sabemos que durante el año 2018 el escenario económico internacional fue muy complicado, pero finalmente China concluyó el año 2018 con un crecimiento del 6,6% de su economía. ¿Cómo valora usted el desempeño económico de China en 2018? Me parece que la desaceleración del crecimiento económico durante el año 2018 es una realidad que no puede negar. Una tasa de crecimiento económico interanual del PIB de 6,6% es una tasa más baja durante 28 años. Pero yo quisiera destacar dos puntos. Por un lado, aunque la tasa de crecimiento de 6,6% cayó 0,2 puntos porcentuales a partir de 2017, se debe tener en cuenta que este crecimiento económico aún se encuentra en un nivel estable y no se ha desviado de la meta de 6,5% formulado a principios del año 2018 y tampoco ha ejercido una presión grande sobre el empleo. Y por otro lado, la contribución del consumo a la economía aumentó mucho y la inversión se debilitó. Y además la exportación neta ha jugado un papel negativo a la economía china del año pasado. Es decir, la desaceleración del año pasado se debe principalmente principalmente a la disminución de la contribución de la inversión y también de la exportación neta. Y además el consumo ya se ha convertido en un factor muy importante para nuestra economía. Sí, claro. Bueno, prevenir y evitar importantes riesgos es una de las tres batallas cruciales del trabajo económico de China en 2019. ¿En qué consisten estos importantes riesgos? Sobre esta pregunta hemos entrevistado al señor Xiao Lisheng, investigador del Instituto de Economía y Política Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales. 2019年的话，我们继续的去防控重大风险。那这个防控重大风险的话呢，我们国家也有一系列重要的举措啊，包括这个整治地方政府债务，包括防控房地产市场的风险。那从2019年来看的话呢，这两大风险的防控还会继续加强。2018年资管新规出台之后的话，那整个的金融体系的风险得到了一定的约束。过去比较猖獗的表内表外的套利啊，还有表内表外的各种金融空转，得到了极大的整顿。那2019年的时候，我们可以继续的看到这种对表外业务的整顿还会持续，从而防止一些金融空转引发金融套利啊，引发了这个整个的金融的无效的投资。
另一方面的风险的话呢，还是这个房地产市场的风险。那我们现在看到，现在作为居民来讲的话呢，大家还是感觉到房价是偏高的。然后作为这个企业家来讲的话呢，觉得对房地产投资是有一些预期不稳定的。那对于国家来讲的话呢，房地产市场的投资过高，事实上的话呢，是在一定程度上绑架了中国经济的下一阶段的发展，因为你过多的资源投资于房地产，你是挤占了其他的制造业的资源，是不利于中国的创新的，也不利于我们所谓的新旧动能转换的。所以呢，在下一阶段，房地产市场的风险还是我们这个重大风险重中之重。Bueno, el gobierno ha mencionado que en 2019 hay 3 batallas cruciales. Entre ellos se destaca la prevención y desactivación de los grandes riesgos. Y concretamente hay algunos riesgos importantes, por ejemplo, el precio de las viviendas, también el apalancamiento financiero. Entonces, el gobierno chino también ha planteado unas medidas para enfrentar estos riesgos. ¿Podría explicarnos un poco sobre estas medidas y cómo parola usted estas medidas planteadas por el gobierno? En respuesta a los riesgos de bienes raíces, la Conferencia Central del Trabajo Económico celebrada a fines de 2018 destacó la construcción de un mecanismo a largo plazo para el desarrollo saludable del mercado inmobiliario. En otras palabras, en lugar de rediseñar una serie de políticas, sí, se otorga más autonomía a los gobiernos locales para elaborar políticas y fortalece la responsabilidad de los gobiernos locales de estabilizar el precio de viviendas. Y la responsabilidad del gobierno central es la supervisión, el monitoreo, la evaluación del mercado y también la advertencia de riesgos. Así me parece que las políticas inmobiliarias en 2019 de este año tendrá 3 características. Primero, la meta principal es estabilizar el precio de viviendas. Sí. Y segundo, los gobiernos locales tendrán una autonomía más grande. Y tercero, se mejorarán aún más las políticas de regulación relativas a la tierra, también al arrendamiento, etc. Sí. Y se puede decir que las medidas de control actuales son más estrictas de la historia. Y la regulación inmobiliaria en 2019 para las ciudades grandes no cambiarán en este año. Sí. Y para los riesgos financieros, el día 3 y 4 de enero de este año se realizó una conferencia de trabajo del Banco Popular de China y se implementó un plan de trabajo en 2019. Y particularmente esta reunión destacó que es muy necesario prevenir y resolver los riesgos financieros en algunas áreas clave. Como por ejemplo, en este año, la supervisión de holding financieros, el control de riesgo de la banca en sombra y de riesgo financiero de Internet, y serán áreas más importantes para reducir estos riesgos financieros. Y me parece que se espera que las medidas de supervisión de holding financieros se emitan oficialmente durante el primer semestre de este año. Y más
Además, esta reunión también mencionó específicamente el papel de seguro de depósitos. Sí, al hablar de la economía siempre hablamos de tres índices importantes, que es la exportación, la inversión y el consumo. Hemos visto que en 2018 tanto la exportación como la inversión estaba faltas de fuerza motriz, pero el consumo ha desempeñado un papel fundamental como un regulador de la economía. Cuando calculamos la economía del año 2019 también, vamos a ver el consumo. Para usted, en 2019, ¿cuáles podrían ser los factores positivos y negativos para el consumo de China? Hay muchos factores favorables, como por ejemplo el PIB per cápita de China alcanzó casi $10,000 estadounidenses en 2018 y además el ingreso de los pueblos se aumenta constantemente y el desarrollo de la urbanización también ofrece la posibilidad de la elevación del consumo. En 2017 la tasa de urbanización china fue de 58,5% y en comparación con el nivel de urbanización de 80% de los países desarrollados, tendremos un gran margen de elevarse. Y además se empezó a implementar un nuevo plan de impuestos sobre la renta personal desde este año y elevando el mínimo no imponible para los pueblos y no se gravarán 6 gastos, como por ejemplo la educación de menores, la educación de adultos, la atención médica, etc. Y todo esto significa un aumento, un incremento de ingreso disponible. Y también me parece que también hay desventajas, como por ejemplo el consumo familiar por préstamo. Ahora ha aumentado, lo que ha limitado en cierta medida al poder de consumo. Y además los productos de consumo tales como móviles, automóviles, como se dice, han experimentado una desaceleración después de años de crecimiento sostenido a una alta velocidad. Y además para estimular el consumo, este año se tomará una serie de medidas, como por ejemplo mejorar el consumo urbano, fortalecer el consumo rural y además ampliar el consumo de servicios, innovar los canales de circulaciones y optimizar el entorno de consumo, etc. Sí, una serie de medidas a lo mejor puede garantizar que el consumo puede lograr un crecimiento rápido. En 2019, ¿cómo afectarán el crecimiento económico de China los tres factores clave que son la exportación, la inversión y el consumo? Vamos a escuchar la opinión del señor Xiao Lisheng, experto económico y financiero. 2019年我们来看的话呢，由于我们这个经济还是处于一个下台阶的过程，所以呢，这个人均 GDP 的增速的话呢，应该还是在往下走，所以它对消费也会有一定的抑制的作用。但是另一方面，我们也需要注意到，消费本身它从中长期来看，对中国经济是非常重要的支撑。下一阶段会有更多的高端消费，会有更多的这种对个体化的、意志性的、个性化的消费这个需求出现。那对于我们中国的工业体系也会提出新的需求，这是非常有利于我们国内的工业结构转型的。我们觉得，首先第一个，投资它在2019年的时候的话呢，是会逐步的企稳。那2019年的话呢，那我们要实施积极的财政政策，
那对应的话，我们的这个地方政府，还有包括我们的这个融资平台啊，比2018年所承受的压力还是会相对小一些的。所以这个时候的话，会有一批新的关乎国计民生的，然后也有一定的盈利水平的基建项目是要上马的。这类投资的话呢，我们是认为，相比2018年、2019年。还是会取一个相对平稳的增长的态势，也就是总体来说的话呢，就是投资这一块的话，在2019年会比2018年波动性相对来说是要小一些的，但是呢，它也并没有太多的这个增长的动能，因为在一个新旧动能转换，在一个增长下台阶的经济体中，它的投资毫无疑问。是慢慢的淡出增长的这个阀门，还有增长的驱动力的这个舞台的。出口的话，它在2019年，它相比2018年的话，预期会更好一些。但是呢，由于2019年全球的经济有向下的压力，特别是美国和欧洲，现在已经比较明确的显示出了下滑的迹象。那在全球经济下行压力之下的话呢，中国的外需是相对有限的，所以出口这一块在2019年是会继续的下探。Desde la reforma y apertura, China ha entrado en una etapa de industrialización acelerada. Es decir, ahora China está inmersa en su industrialización y urbanización. En la nueva ronda de la revolución industrial, China se está esforzando activamente en la transformación de su energía motriz de crecimiento económico, promoviendo el desarrollo de la innovación económica y el desarrollo ecológico. 我们所谓的旧动能是过去依赖于外需，依赖于制造业，依赖于这个高投入、高能耗、高污染这种成本推动型的这种经济增长像这类的这种依赖于过剩产能的这种增长模式，肯定是不可持续的。新动能的话呢，就是以制造业向服务业这个方向转换的过程，它更多的是依赖于创新，依赖于创意工业，依赖于清洁能源。在目前这个阶段来说的话呢，就新旧动能转换。换一种说法，就是新旧动能共存。它旧动能也是驱动中国经济增长的一个重要的驱动力，新动能也是未来中国经济增长的一个驱动力。所以呢，新旧动能一方面要找到它在目前这个阶段合适的共存的空间，另一方面的话呢，要找到一个合适的转换的空间。那你这个旧动能和新动能之间的话，它并不是相互矛盾的。有一部分的工业，有一部分旧动能，可以有效的促进新动能的发展。没有很好的工业体系，我们所谓的新动能也发展不起来。所以呢，我们是觉得应该是实施这种以制造跟服务相结合、新旧动能相互促进的这种方式，来进行下一阶段的经济结构的调整。En la actualidad, como parte importante de la economía mundial, la economía china está respondiendo activamente en los nuevos desafíos y oportunidades de la informatización y la globalización económica en el contexto de la nueva ronda de la revolución industrial, transformando su energía motriz antigua en una nueva y promoviendo el desarrollo económico de alta calidad. Profesora, sabemos que en años recientes el desarrollo de alta calidad es una expresión que se escucha con mucha frecuencia. Entonces, para usted, ¿cómo es el resultado de esta transformación de la economía de China desde una economía de crecimiento rápido hacia una economía de un desarrollo de alta calidad? ¿Cómo valora usted el resultado? Hay que decir que el resultado es cada día más notable. Y podemos hacer un análisis específico a partir de los datos, las cifras en 2018. Como he dicho antes,
el poder endógeno del crecimiento económico se ha fortalecido aún más. Y además el consumo se ha convertido en una fuerza motriz más importante de la economía china. Sí. Y además en 2018 los tres sectores, o sea, agricultura, la industria y el servicio, representaron el 7,2%, 40,7% y 52,2% del PIB, respectivamente. Y la estructura económica siguió optimizándose. Y desde la perspectiva de la composición industrial, los motores nuevos económicos han reducido a un desarrollo más rápido de las industrias relacionadas, tales como los servicios de información, software, la tecnología de información, el arrendamiento, el comercio interior, el transporte, almacenamiento, servicios postales, etc. Todos estos sectores aumentaron a una tasa más alta que otros sectores. Y otro ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo también se sigue aumentando. En 2018, los gastos nacionales en investigación y desarrollo aumentaron un 11,6% con respecto al año anterior, representando el 2,18% del PIB. Sí, bueno, al entrar en 2019, un tema muy llamativo es la reducción de los impuestos y las tarifas. Algunos expertos creen que durante las sesiones de este año se va a lanzar unas políticas concretas en la reducción de impuestos y tarifas. Por ejemplo, recorte de impuestos sobre valor añadido y algunos planes para reducir la prima de la seguridad social, etc. Entonces, para usted, ¿de qué manera estas medidas, si finalmente lanza políticas concretas, puede afectar al crecimiento económico o desarrollo económico de China en 2019? Y desde el año pasado, con la reforma de instituciones tributarias, una serie de medidas de reducción de impuestos y de tarifas se ha acelerado a implementar. Y cada vez más empresas benefician de estas medidas. Y la reducción de impuestos y de tarifas son muy favorables para activar el dinamismo del mercado, profundizar las reformas estructurales de la oferta y también estimular el crecimiento económico. En la actualidad, los gobiernos locales han formado una sinergia muy importante y han implementado de manera integral la reducción de impuestos y de tarifas en términos de impuestos como por ejemplo seguridad social, ingresos no tributarios, servicios de impuestos y también entornos empresariales, etcétera. Y todos estos recortes de impuestos de gran escala puede crear un mejor medio ambiente de desarrollo para las empresas y también diseñar un papel positivo en el fomento del desarrollo de empresas manufactureras, de tecnología, de pequeñas empresas, también de micro empresas, etc. Y como he mencionado, como desde este año se empezó a implementar el nuevo plan de impuestos sobre la renta personal,
Me parece que la reducción de estos impuestos ayudará a estimular el consumo e impulsar el crecimiento económico. Acabamos de mencionar muchos factores económicos de China, así como las políticas del gobierno chino. Entonces, para usted, en resumen, ¿cuáles son las expectativas para el crecimiento económico de China en 2019? Y si miramos con una visión un poco más larga, ¿cree usted que existe la condición para que la economía de China pueda lograr un crecimiento constante y estable y con una velocidad media alta? Hay muchos factores que respaldan el crecimiento económico, o sea, el desarrollo económico de China. Sí. Primero, tenemos un sistema de políticas macroeconómicas que corresponden con el crecimiento económico. Sí. No se permitirá que la economía caiga dramáticamente. Y segundo, la infraestructura de nuestro país se mejora continuamente. Tercero, seguirá existiendo el dividendo demográfico por 5 a 10 años, sí, por lo menos. Y cuarto, el proceso de urbanización, como he mencionado, aún está en desarrollo. Me parece que todos estos factores apoyarán el desarrollo de la economía china en el futuro. Y por lo tanto, el ciclo de medio alto crecimiento económico de China parece que no terminará en el mediano plazo. Y aunque la microeconomía de este año está presionado, aún se espera que se mantenga estable. 有些的国家在经济结构转型中、经济下行过程中就出现了金融危机，但是呢，中国相对来说的话呢，它的这个对于金融体系的掌控，还有宏观审慎的监管，跟其他国家相比的话呢，还是有些差异的。海外的这个媒体和经济学家的话，对中国经济还是有不同的看法。但我们了解到情况的话呢，尽管有一些外媒是在唱功中国，但是从资本流动的角度来说，它反而是在用钱投票，真真正正的把真金白银流向了中国的债券市场和股票市场。如果我们从中国资本市场的开放的角度来看的话，过去这一年应该来说是资本流入最多的一年。那在这种情况下，我们是认为对于中国经济增长的话，必须用客观的角度来认识。不管是之前外媒提到的最多的这个去杠杆的这个风险，还是我们现在国内所面临的一些关于什么汇率的这些风险，那在我们的政府的引导下的话呢，都得到了有效的控制。而且我们现在的金融体系、工业体系、外贸体系，相对来还是比较完备的，整体的控风险的能力比其他国家相对来说还是会更强一些。En 2019 la economía de China enfrentará una presión a la baja, pero también existen muchos factores positivos para su crecimiento. Algunas políticas, como la reducción de los impuestos, crearán un ambiente más favorable para la gestión de las empresas. El gran potencial del consumo representa un enorme apoyo para el crecimiento, mientras que la continua transformación de la estructura industrial favorecerá un desarrollo más sostenible de la economía de este país asiático. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias, señora Lin, por su excelente análisis. Muchísimas gracias. Y a ustedes también les agradecemos su sintonía. Hasta la próxima emisión.